Buenas noches a todos y bienvenidos al último día de estas primeras jornadas del Misterio en Mora. Evidentemente no soy Daniel, que es un gran comunicador, que vendrá un poquito más tarde, pero es un orgullo para mí poder presentar a este ponente que tenemos hoy. Ya han pasado muchos grandes ponentes y hoy también tenemos un gran ponente para cerrar estos últimos días de las jornadas. Es Fernando Ruiz de la Puerta, que nos va a hablar de Casas Encantadas. Y bueno, Fernando Ruiz de la Puerta, algunos le conoceréis porque ha sido colaborador de Cuarto Milenio y es miembro del grupo ECTA. Es matemático, profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha, y ha editado numerosas obras relacionadas con el Toledo mágico, Enclaves mágicos de Castilla-La Mancha, La España encantada, Guía de las cuevas mágicas y seres encantados de España, La cueva de Hércules y el Palacio encantado de Toledo, y Toledo mágico y heterodoxo. Como veis, todos nuestros ponentes son de alto nivel y espero que disfrutéis de esta conferencia. Y muchas gracias por acompañarnos y por aceptar nuestra invitación a participar en estas jornadas. Bueno, muchas gracias a vosotros. Muy bien. A ver si se me oye. ¿Se oye? Sí, ¿verdad? Bueno. Y gracias por invitarme y estoy muy contento de estar aquí. Y no soy de alto nivel. Soy alto, pero no de alto nivel. ¿Vale? Soy una persona normal y corriente. Bien, repito de nuevo lo que he dicho, estoy muy contento de estar aquí, me gusta mucho el sitio, hace mucho calor, pero es precioso. Ya les he sacado una foto antes y dentro de un rato voy a sacar otra con todos vosotros dentro. Voy a hablar de casas encantadas, pero no casas encantadas en general, sino solamente hoy, de casas encantadas en Toledo, capital. Toledo es una ciudad muy especial, una ciudad muy importante, todos lo sabéis, desde el punto de vista histórico, artístico, etcétera, pero también desde el punto de vista de lo paranormal. Es decir, es una ciudad en la cual suceden muchísimas cosas. Yo tengo preparado un libro, saldrá en breve, sobre casas encantadas de Toledo. Tengo reunidos cerca de 40 casas. No estoy diciendo 4 casas, 5 casas. Cerca de 40 casas con unos fenómenos impresionantes. Hoy solamente voy a hablar de 2 lugares, nada más. Y con uno de ellos podría estar 2 horas hablando, que lo conoceréis ahora. Y bueno, he estudiado 40 casas, tengo 40 casas para publicar, pero he visto muchas más. Lo que pasa es que otras casas no me han convencido porque las cosas no eran muy seguras. Hay que tener mucho cuidado en este campo, en este mundo, porque es muy fácil que vas de buena fe, con buena voluntad, con buen ánimo de investigación, y te puedes encontrar muy fácilmente algún sinvergüenza que quiera aprovecharse de eso. Y voy a explicar por qué. Este es un medio muy fácil y muy sencillo de vivir a costa del engaño. Vale, ahora, perfecto. Y luego, pues en este mundo hay mucho pirata. Yo, de hecho, tengo publicado una serie de cosas. Fundamentalmente, en este campo todavía no he publicado nada, pero que lo tengo preparado. Pero sí he hecho conferencias y tal, y muchas de las cosas que he contado ya están en Internet. Vamos a escuchar una psicofonía. Aquí hay duendes, con esto. Vamos a escuchar una psicofonía que grabé hace 10 y 20 años, más o menos. Un poquito menos. 20 años. La llevé al programa de Javier Sierra que había en Telemadrid, que no recuerdo cómo se llamaba. Ayer la pusimos, estuvimos comentándola. Había también, alguien me ha preguntado antes por Pedro Amorós, se conocía y le conocía de oídas, pero me acuerdo que estaba en el programa conmigo. Y había otro más que no recuerdo el nombre. Bueno, pues se puso en ese programa. Luego yo la puse en el programa, en las conferencias que celebraba en el edificio de los jesuitas de la calle Serrano, pegado allí en la calle Maldonado, las conferencias de parapsicología que realizaba el padre Pilón,
Y yo he participado pues montones de años dando una conferencia, y una de las que di fue esta y puse la psicofonía. Bueno, para que estoy hablando de los sinvergüenzas, para que os deis cuenta hasta qué punto esto es peligroso, que un individuo insano se presentó hará un par de años en el programa de Iker Jiménez diciendo que la psicofonía la había hecho él y la había grabado junto al padre Pilón. O sea, hay que ser sinvergüenza. Bueno, eso es solamente en este campo. Eso luego que pasa en otros planos de la vida, de la sociedad, pues te pasa 3/4 de lo mismo. Por eso hay que tener cuidado. Y además yo tengo esta psicofonía, precisamente me lo registraron los señores que están ahí, esos dos, en la propiedad intelectual, que ellos mismos me lo dijeron. Regístrala porque te la van a piratear. O sea, así, registrada y todo se pirateó. Bueno. Esta es la introducción al tema de las casas encantadas de Toledo, que es apasionante. Una de las cosas que me piden mis alumnos de la universidad, de hacer matemáticas, de la Facultad de Educación, me piden siempre, y no una vez, sino muchas veces, que les dé paseo por Toledo contándoles historias de estas que yo recopilo. No sé si aquí habrá algún alumno mío o una alumna, pero de Mora he tenido bastantes alumnos y alumnas. Y vienen a hacer la ruta. Bueno, la pregunta primero que vamos a hacer para entrar en tema es la siguiente. Voy a hablar de fenómenos paranormales, porque las casas encantadas precisamente son fenómenos paranormales. La pregunta es muy sencillita. ¿Existen los fenómenos paranormales? ¿Son reales? ¿O son todo mentira? Es decir, yo incluso puedo mentir también, me invento las cosas. Bueno, podría hacerlo, no lo hago, pero podría hacerlo. Y mucha gente que se inventa las cosas, pues podría hacer falsificaciones, ¿no? Las psicofonías se pueden falsificar, porque se falsifica los billetes de 50 y de 500 euros, que cuesta bastante hacerlo, como por no falsificar una psicofonía. De hecho, bueno, no me meto en la introducción porque volvería otra vez a lo mismo. La pregunta es, ¿existen los fenómenos paranormales? ¿Son realmente ciertos? Bueno, por ejemplo, en esta revista, recorto, esto es de El ABC. Salió hace poco un artículo que se titula La ciencia desbarata las patrañas paranormales. Fijaros qué título más interesante. La ciencia desbarata las patrañas paranormales. En la revista muy interesante han sido varias veces artículos largos. El mundo de lo paranormal se acaba. Fulano de tal. Bueno, en el periódico El País también han sacado artículos sobre esto. En este artículo mezcla lo paranormal, que no es algo paranormal, con el tarot. No tiene nada que ver, que eso sí es un timo. Bueno, es un timo entre comillas. Es decir, generalmente es un timo. A no ser que la persona sea evidente y no lea las cartas, está leyendo al individuo, pero es otro tema. Se habla de Uri Geller, es que el señor que hace muchos años doblaba los tenedores y las cucharas con la mente. Efectivamente, hay un gran prestidigitador y mago, no mago de magia, sino mago de prestidigitación, que se llama James Randi. Vale. Este señor descubre, o es un experto en estos temas, los trucos que ciertos farsantes hacen como si fueran de control mental. Por ejemplo, uno muy especial es unos alambres, alambres, que están hechos de níquel y de titanio, que tienen una propiedad muy peculiar, y es se usan para grapas, para huesos, en la columna se ponen los efectos de titanio, bueno, para muchas historias. Y estos se les da se les fuerza y se hace con ellos un aro o un muelle o lo que sea, ¿no? Bien, es un metal, eso se hace en frío. Es un metal que si lo metes en una campana que tenga un foco de luz y le enfoca el foco de la luz y reúnes a las personas, o una o dos personas, o una persona que quiere el farsante, o incluso quieres convencer que todo el mundo tiene, por ejemplo, capacidad de tener propiedades paranormales, capacidades, cuando se mete, empiezan a concentrarse para que recupere su forma, lo estiran, lo sacan como si fuera un muelle. Entonces lo estiran bien en frío y se queda un alambre largo. Entonces lo meten dentro de la campana, con la campana una luz que da calor.
Bien, pues estos metales, esta mezcla de níquel y titanio, tiene la propiedad de que cuando se calienta, recupera la forma original que tenía. Y entonces, con la mente, sé que la gente que han hecho eso. Es decir, tienen capacidades paranormales de telequinesia, lo que sea. Y este mismo Sandy tiene una página web, se llama www.randy.org, en la cual ofrece $1 millón desde hace años ya a la persona que sea capaz de demostrar científicamente y de forma irrefutable que tiene poderes paranormales. $1 millón. Bien, aquí públicamente no los tengo, pero os ofrezco. Yo 2 millones de euros doy a aquel que sea capaz de demostrar científicamente que tiene poderes paranormales, además de una forma irrefutable. Nos vamos quedando un poco extraños, ¿no? ¿Qué está diciendo este señor? ¿Va a ser todo mentira? Pues no. Os lo voy a explicar de la siguiente manera. Veréis. Hay muchos científicos, que lo cuento ahora aquí, hace años publiqué un artículo en el periódico que se titula ¿Son posibles los fenómenos paranormales? Y ahí viene la respuesta. ¿Es posible que realmente, a pesar de todos los farsantes que hay, sea posible que los fenómenos paranormales existen? Pues chicos, perdonad por me daba la impresión que estaba en el aula con los alumnos. Se me escapa otra vez, lo siento. Además, como está a oscuras, a mí se me enrollo y se me van las cosas por otro lado. Bueno, lo publico en la prensa para ver si son posibles los fenómenos paranormales. Mira lo que pasa. Es un artículo muy pequeño, lo leo. Y empieza así. Aviso. Antes, yo soy científico. Porque los científicos desprecian en gran medida. Yo soy científico. Soy matemático, hice la especialidad de astronomía y la especialidad de física matemática, que es la física de la física cuántica. O sea que, bien. Las matemáticas, perdón, de la física cuántica. Y me considero científico y trabajo de eso. Pero no son todos iguales, como dicen en mi pueblo. Empieza así. Los científicos desprecian en gran medida todo lo que concierne al mundo de lo paranormal. Lo consideran un imposible a priori, algo que está en contra de las leyes de la naturaleza. Nuestra concepción cultural de la realidad consiste en creer que la verdad solo se revela a través de los sentidos. Y, por supuesto, también se revela a través del método de experimentación científica. Todo aquello que no pueda explicarse en términos físicos o químicos no existe. Lo que dice. Como las leyes que existen en las esferas visuales y táctiles no admiten las leyes de nuestros ojos, de nuestro tacto, de nuestro sonido, el oído, no admiten ni la clarividencia ni la telepatía, el mejor método para resolver esta contradicción es declarar que no existen tales fenómenos. Vale. Cuando un hombre de ciencia argumenta o critica en su propio campo o en el de sus colegas, generalmente siguen las reglas y métodos del discurso científico. Pero en cuanto se toca el terreno de lo paranormal, tengo experiencia. Sus argumentos están regidos por la histeria y las emociones descontroladas. El origen del problema es muy sencillo. 2/3 de las fibras nerviosas que entran en el sistema nervioso central parten de los ojos, fundamentalmente, los 2/3. Luego la realidad dominante era del mundo sensorial, un universo pleno de objetos materiales, formas, colores, etc. Además, esta realidad sensorial es donde se cumple, esta realidad sensorial, que es esto que estamos aquí ahora, donde se cumplen la mayoría de las leyes físicas, en donde toman forma y consistencia conceptos como distancia, medida, gravedad, viscosidad, peso, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, y esto hay que decirlo, los parapsicólogos, algunos sin mala intención, han contribuido más, si cabe, al desprestigio de lo paranormal. Muchos. Insistiendo en 2 hipótesis de trabajo erróneas. Por un lado, el reduccionismo, tratando de explicar todos los fenómenos paranormales reduciéndose a la percepción extrasensorial y psicoquinesis. Es decir, muchos parapsicólogos dicen que todos los fenómenos paranormales se reducen a percepción extrasensorial y psicoquinesis.
Explicar fenómenos tan dispares como la bilocación, es decir, la capacidad que tienen algunos seres. En la mística se dieron San José de Cupertino, el Fray Escoba, que es San Martín de Porres, etcétera, tenía el don de la evocación. Está el mismo padre que se murió hace muy pocos años. El Padre Pío, que ya lo han hecho santo, creo, cuando vivía ahí en Italia, también se bilocaba, estaba presente en 2 sitios diferentes, y hay testigos. La ectoplasmia, la xenoglosia, la capacidad de hablar idiomas perdidos, hebreo, el hebreo antiguo, arameo, etcétera, tal, por gente que no sabe a lo mejor ni hablar su propio idioma. Bien, la fantasmogénesis, esto tiene que ver con lo que vamos a hablar, la psicapa, etcétera, todo lo reducen a un fenómeno o un fenómeno psicocinético. Bien. Por otro lado, los parapsicólogos serios, que han intentado acercar la percepción extrasensorial y la psicoquinesis a los modelos físicos del mundo sensorial, los serios han intentado voy a decirlo porque lo leo mejor me lío yo, han dicho, vamos a ver, esto no puede ser, vamos a intentar buscar modelos físicos dentro de la física, sobre todo de la física cuántica, que nos permita conseguir que los fenómenos paranormales se puedan explicar. Es decir, descubrir leyes físicas que permitan explicar los fenómenos paranormales. Del mismo modo que, por ejemplo, Newton, Kepler o Coulomb descubrieron en su día las leyes de la gravedad. Si lo levanto y lo suelto se cae, etc. Las leyes que gobiernan los movimientos de los planetas, Kepler, Coulomb, las leyes que gobiernan la fuerza entre 2 cuerpos de atracción o repulsión de 2 cuerpos cargados eléctricamente. Bueno, y aquí entra la cuestión. Los fenómenos paranormales nunca se podrán explicar dentro del marco de la ciencia. Por eso he ofrecido 2 millones de euros. Nunca, jamás se va a poder probar. Nunca. El marco de la ciencia que rige nuestra realidad sensorial. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque pertenecen a otra realidad diferente. Ya los científicos, a principios del siglo XX, tuvieron que plantearse la necesidad de considerar otros modelos de la realidad para poder explicar cómo funciona el mundo. En el siglo XIX, un modelo de realidad, el mundo de Newton, y punto. Y todo entraba por ahí. Y las 4 cosas, ¿no? Y de pronto empieza que el mundo no se explica solamente con la física clásica. Por eso luego surge la física cuántica. Y efectivamente, hay que añadir, se dan cuenta que hay que añadir a la realidad sensorial, al de la física clásica, otros 2 mundos que son decía por aquí, lo salto, si no me lo largo. Como no funcionan muchas cosas de nuestro mundo en el campo de la realidad sensorial, es necesario que en un momento determinado el modelo sensorial hay que cambiarlo. Y se buscan 2 nuevos modelos. Uno, el mundo del microcosmos, la física cuántica, y la otra, que cuando empieza a principios del siglo XX, y la otra es la física del cosmos, es decir, el mundo de las grandes dimensiones, no del cosmos de Toledo, de la Tierra, el Sol, la Luna y los 4 planetas de alrededor, no, eso pertenece al mundo de la física clásica y del sensorial. Es el mundo gigantesco de este universo o multiverso ya que desconocemos, que va aumentando, que es gigantesco, cada vez más grande, por los últimos descubrimientos que se van haciendo, y nos encontramos que no es posible explicarlo. Y entonces hay que buscar 2 modelos diferentes del mundo. Aparte de la realidad sensorial, se establece el mundo cuántico y el mundo del cosmos a lo bestia, los supercúmulos de galaxias, todo ese tipo de cosas. No voy a entrar en ello porque si no, no cuento los casos. Bien, ¿cómo es el mundo sensorial? Y con esto acabo. ¿Cómo es el mundo sensorial? El nuestro, cuantitativo. Funciona la relación causa-efecto. Si le doy una torta a alguien, probablemente me la devuelva, ¿no? O si tiro algo al suelo, se va a caer, etc. Todo ese tipo de cosas. Que es ahí donde funcionan las leyes de Newton, Kepler, etc. El espacio nuestro es euclidio. Es la geometría euclidia la que se emplea aquí para vivir en el mundo, para construir edificios, etcétera, etcétera.
El tiempo, nuestro tiempo, es irreversible, no va para atrás nunca, siempre es hacia adelante. Atención. Existe la predictibilidad específica, que quiere decir que si arrojo una bola por un plano inclinado, baja y continúa. Si cojo esto y lo tiro al suelo, se cae. Y si, etcétera. Entonces, si te empujo, también te puedes caer. La predictibilidad científica, específica. Bien, en el mundo cuántico no podemos visualizar las entidades. Es decir, en el mundo cuántico no vemos nada. Nada de nada, más que algunas cosas que los grandes aceleradores de partículas nos permiten ver. Nada más. No existe las entidades, no se pueden visualizar, sí existen las entidades. Aquí puedo visualizar en este mundo el vaso, el ordenador, el bolígrafo que hay aquí, mis gafas, está por aquí, etc. Pero en ese mundo no se visualiza, se tiene sospecha de lo que pasa. No existe la predictibilidad específica, aquí no puedes predecir nada. Funciona la predicción estadística, en lugar de la específica de causa y efecto. La causa tiene un significado diferente a nivel cuántico. En nuestro mundo es causa y efecto. En el cuántico puede suceder lo contrario, efecto y luego la causa. Está demostrado. Las entidades del mundo cuántico son exactamente iguales entre sí, todas. La palabra normal e imposible adquiere un significado diferente en el mundo cuántico. No sirve la geometría euclídea, ahí no sirve, hay otra geometría. No funciona la física newtoniana o clásica. En el espacio cósmico no existe ni el espacio ni el tiempo, sino un concepto completamente nuevo, el espacio-tiempo, que no es ni espacio ni tiempo, otra historia muy larga de contar. No sirve la geometría euclidiana ni funciona la física newtoniana. Bueno, pues en la década de los 80, un neurofisiólogo, Laurent Lechan, añade dos nuevas realidades a la cósmica, cuántica y sensorial. Una es la de la conducta significativa, muy importante, esa nueva realidad es muy interesante, es decir, la conducta significativa es conducta con un propósito y es que tiene leyes propias y afecta a la historia, a la psicología y a la sociología. Y el más importante para nosotros es la nueva realidad, la realidad de la conciencia, que es precisamente el mundo o la realidad de la conciencia donde se dan los fenómenos paranormales y los místicos. Ahí. Aquí en el mundo de la conciencia no existe el espacio, no hay objetos, solo procesos, no existe ningún tipo de geometría, los observables no son cuantificables en principio, de ahí la dificultad de intentar provocar, medir o repetir fenómenos paranormales. No se puede, no los controlamos, es otro mundo. El acceso es privado, no entra cualquiera, solo una persona puede observar los datos. El tiempo es reversible, no como aquí, que es irreversible. Aquí es reversible. La conciencia puede viajar para adelante, me ha quedado feo, hacia atrás y hacia adelante. Cosa que nosotros no lo podemos. Bueno, entonces, es precisamente en ese mundo, y no me enrollo más porque me vais a odiar, porque no creáis esto, pero merece la pena que lo contemos. En este mundo, solamente se puede trabajar con él en el mundo de la conciencia, que es donde sean los fenómenos paranormales y los fenómenos de la mística. Y entonces, para que sepáis más o menos por qué todas las argucias y tonterías que dicen muchos científicos, y voy a repetir, me considero un científico, por lo menos me han formado en ello, no se puede demostrar nada de esto que estoy contando. Yo he tenido, la pregunta clave. Muchas personas que están aquí me dirán, bueno, vamos a ver, este señor Fernando es científico, por saber universidad, matemática, física, astrónomo. ¿Cómo la ha pirado? ¿Le ha dado por lo paranormal? ¿Qué motivo tengo yo para que a mí me interese lo paranormal? Bueno, porque yo he vivido muchas experiencias desde niño y siempre me he preguntado el por qué. Esto de dónde venía, de dónde era. Tengo algunas muy, muy fuertes. Y entonces ya desde muy joven, ya me empecé a interesar por esos temas. Y tal. Bueno, voy a meteros en un mundo alucinante. Por ejemplo, os voy a hablar un poquito de uno de los lugares encantados que queda la palabra muy bonita, Casa Encantada, Palacio Encantado, Cueva Encantada, Cueva Mágica, que hay en Toledo. Y hay muchos.
Voy a hablar de uno muy especial, que no nadie se lo imaginaría. El lugar donde trabajo, que es la fábrica de armas de Toledo. También San Pedro Mártir, que es una universidad, también. Y también donde está la Facultad de Humanidades, en la plaza esta de Padilla. El Colegio Mayor que está allí, también. Hoteles, así. Podría contar historias de hoteles fuera de serie. Las he contado en alguna conferencia y ya las han colgado en internet. Uno que las ha escuchado las ha colgado. Bueno, así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? Bien. ¿Cómo consigo la información? Bueno, la fábrica de armas, que es un sitio muy especial, las he conseguido. Yo he tenido varias experiencias en la fábrica de armas, muy peculiares. De hecho, conté una cuando no sé quién fue, Pedro o alguien me hizo una entrevista para Radio Mora. Y conté, me dijo si quería contar y conté una. Pero voy a contar, no sé si la contaré esa o no, pero bueno, voy a contar una que merece la pena, unas cuantas. ¿Quién me las proporciona? Pues voy a contar quién es. Me hago amigo de los vigilantes de seguridad o de las enfermeras de UBI, etcétera, etcétera. Y son los que viven en unas situaciones especiales. Y estas personas duermen, no duermen, trabajan por la noche de vigilancia, en un recinto como San Pedro, o un recinto como la fábrica de armas, o como el museo tal, o bueno, lo que sea. Y me cuentan. Bueno, pues voy a leeros. Esta me las ha contado, no quiero decir el nombre, son experiencias de él. Ya no trabaja de vigilante de seguridad, es una persona súper excelente, pero no digo el nombre porque a lo mejor no le gusta que se diga. Vosotros le conocéis. El caso más sobrecogedor que me ocurrió fue estando junto a otro compañero en las antiguas oficinas centrales, hoy llamado Edificio 6 o Edificio del Reloj, el lugar donde se hacen las matrículas y están las oficinas de secretaría y decanatos. Fue hace aproximadamente 8 años. Este dossier me lo entregó allá por los años 2007-2008. Sí, ahora no, menos, 2009-2010. Y hace 8 años entonces la fábrica de armas estaba en rehabilitación, todavía no era universidad. Entonces el campus tecnológico pertenecía al Ministerio de Defensa. El edificio no estaba con lo que conocemos hoy rehabilitado. Es un edificio muy largo y tiene 2 plantas. La planta baja, donde ahora está la recepción, la oficina de informática, la sala enorme donde la gente se matricula, y luego arriba es un pasillo enorme que puede tener muy a gusto cerca de 100 metros, que cruza todo el edificio, y que todavía conserva algunas de las puertas que entonces había cada 20 metros o 15 metros, eran puertas estas de pum pum, de vaiván. Entras y se golpean así, no golpean, pero vamos, que oscilan. Bueno, y el edificio no estaba como lo conocíamos hoy rehabilitado. Realmente no presenta muchos cambios respecto a cómo era antes. Por ejemplo, conserva el gran corredor que atraviesa el edificio, he dicho, de extremo a extremo en su planta alta. Una noche, mientras hacíamos nuestra ronda entre las 3 y las 4 de la madrugada, entramos en este edificio con la intención de tomar un café de la máquina que había en el recibidor. Tomábamos café y charlábamos tranquilamente cuando empezamos a oír ruido en la planta de arriba, la gran planta de esa larga. Nos quedamos en silencio y al instante pudimos oír cómo en la primera planta alguien corría a lo largo del pasillo. Pensamos que había alguien arriba y que al oírnos salió corriendo al ser sorprendido robando, así que subimos la escalera para buscarlo. Hay que destacar que antes el pasillo no presentaba la distribución que tiene hoy. Estaba dividido en 3 tramos de 4 puertas, idénticas a las que están colocadas actualmente en la cafetería o en secretaría. Lo curioso del caso es que mientras nosotros estábamos buscando a alguien por el pasillo, linternas en mano, podíamos seguir oyendo a alguien que corría, acompañado del ruido de esas puertas según recorría el pasillo.
Después de 20 minutos revisando el pasillo en toda su extensión, despachos, cuartos de baño, huecos de escalera, detrás de las cortinas, etc., no vimos a nadie. Si hubiera habido alguien, nos deberíamos haber cruzado con él. Llegamos a pensar que nos estaban tomando el pelo. Recuerdo que decidimos actuar como si no fuéramos, como si nos fuéramos, pero en realidad, tras dar un portazo, nos quedamos dentro del edificio junto a la puerta, aprovechando la oscuridad. Así permanecimos 5 minutos más. No dejamos de escuchar el dichoso ruido de alguien corriendo y las puertas abriéndose a su paso. Al final decidimos irnos, pero quedamos tan desconcertados que no pudimos hablar de otra cosa en toda la noche. Recuerdo, ahora me viene a la cabeza, el edificio 24, donde está el ITI y el Banco Santander. Una oficinita que hay allí para los alumnos, las matrículas y tal. Paco, puedo decir el nombre, no tiene ningún, no digo el apellido, Paco. Es un vigilante de seguridad con el que a lo largo de estos años he hecho amistad y siempre me cuenta sus aventuras. Y me cuenta que en la época que todavía no habían abierto, que estaba todo cerrado, siendo todavía del Ministerio de Defensa, se estaba preparando la adecuación de los edificios, quitar todas las máquinas, no sé qué, era todo era diáfano, ahora no, era diáfano. Ahora todo es muros, paneles, con aulas, despachos y tal, ¿no? En todos los edificios. Entonces entrabas en una nave, la nave 24, que no sé de qué era, bueno, una nave de algo, y estaba todo diáfano con las máquinas. Y ellos ese día andaban paseando por lo que yo llamo el Paseo de las Moreras, el paseo central está lleno de moreras, y era por la noche, me dice, ya tarde, las 2 de la madrugada, de noche profunda y cerrada. Iba él con un compañero y llevábamos 2 perros, 2 pastores alemanes, me dice, que estaban entrenados para detectar presencia humana. Y íbamos con ellos y pasamos por el edificio 24 y dice, y se quedan tiesos, fijos, con las orejas totalmente tiesas, mirando fijamente a la puerta del pabellón 24. Y no se movían. Y entonces dijeron, estos han detectado a alguien que está ahí dentro, que ha entrado. Entonces podían robar herramientas, podían robar muchas cosas. Y eso quedaban todavía espoletas y quedaban material explosivo en otras zonas. Pues había vigilantes de seguridad. Abren la puerta y sueltan los perros. Y dice, la nave en el diáfano totalmente. Era impresionante ver a los perros perseguir algo que nosotros no veíamos. No veíamos nada, pero ellos perseguían algo y daban vuelta y continuaban y no sé qué, no sé cuánto, pum, pum, pum. Durante un buen rato. Al final los enganchamos, los pusimos la correa y nos sacamos. Otro que cuenta David. En otra ocasión, esta me ha ocurrido en varios sitios, muy bonita, prosaica un poco, pero también en otro edificio que hay cerca de la fábrica de armas, que es el vivero de la Diputación, el vivero del Ayuntamiento, un vivero, ha pasado una cosa exactamente igual que esta. En otra ocasión, un compañero pudo sentir, mientras se encontraba solo dentro del servicio, estaba en el servicio por la noche, que repentinamente las puertas de acceso, se mueven, producían un ruido de forcejeo muy enérgico. Rápido empezó a inquietarse y se dispuso a salir, pero en el trayecto entre el lavabo y la entrada notó un ruido bastante fuerte de golpes en la madera, como si hubiera varias personas corriendo. El ruido atravesaba el corredor de la planta alta, llegando incluso a bajar por la escalera hacia él. Consiguió salir apresuradamente, muy asustado, llegando pálido a la garita. La antigua fábrica, otro caso, contaba con un búnker que hoy todavía existe. En tiempo de guerra se usaba para que los obreros pudieran protegerse de los bombardeos. Se extiende desde el aparcamiento cubierto, todavía existe, antigua nave de construcción de espoletas, donde estalló en el año 81-82 y murió una mujer totalmente destrozada. Allí estaba al lado, está el búnker al lado. Las trazas del búnker son de forma de túnel de hormigón abovedado en medio cañón. Se puede ver entrando por la puerta de obreros. La puerta está cerrada, pero se ve el búnker, se ve la parte de
abovedada y han excavado y la han abierto, no sé si creo que harán algo allí. Bueno, cuando yo lo conocí, entonces, funcionaba para el servicio de seguridad como centro de control de alarmas y consola de circuito cerrado de televisión. Allí pasábamos muchas horas de servicio controlando todas las instalaciones. Hoy en día el búnker se ha quedado en el olvido, abandonado y lleno de telarañas, pero también ha sido escenario de cosas curiosas. Para acceder al sistema de consola se entraba por una puerta que hay en una estructura en forma de caravana. Bajando unas escaleras y pasando 3 tramos de pasillos se accede a la consola. Desde ahí controlábamos las 2 puertas de acceso a la fábrica, Sabatini y Obreros. La valla perimetral, que hoy es la senda ecológica. Algunos almacenes importantes, el sistema de alarma de incendio, la iluminación, se controlaban todo. Para ello contábamos con una revolucionaria consola con 8 monitores. Un día, un compañero se asustó bastante cuando un rato antes de las 7 de la mañana sintió que algo aporreó enérgicamente la puerta del búnker. Él estaba dentro solo, mirando cómo en la cámara que enfoca esa puerta, porque había una cámara que enfocaba directamente a la puerta del búnker, desde estaba enfrente, el edificio de enfrente, para que las del búnker supieran quién quería entrar. Entonces, él estaba solo dentro, mirando cómo la cámara que enfoca esta puerta no se veía absolutamente a nadie. Y no podían ser sus otros compañeros porque por otra cámara los estaba viendo juntos, a todos, en la garita de la puerta de Obreros a través de otra cámara. Que esa puerta de Obreros está a 100 metros de la garita, del búnker, quiero decir. La garita, y estaban ahí los compañeros. Y él estaba viendo la entrada del búnker, que es de hierro, que alguien la golpeaba con fuerza y con la cámara no veía nada. Bueno, este mes hace un montón de historias que no voy a leerlas todas porque lo voy a publicar ya a través de la concejala. Les avisaré, por si alguien quiere, lo regalaré uno a la biblioteca o 2 o 3 de la biblioteca que aquí tenéis biblioteca en el pueblo, ¿no? Pues regalaré una biblioteca y ya os enteraréis. Bueno, voy a seguir. Os voy a contar alguna cosa. Mirad, el edificio Sabatini de la fábrica de armas, todo el mundo supongo que habéis conocido, visto alguna vez, el edificio levantado por Sabatini, precisamente. El arquitecto de Carlos III, que fue el que organizó los jardines Sabatini en el Palacio Real, bueno, toda la historia. Es un edificio enorme, gigantesco, que puede tener 100 metros de largo, no, más, 120, sí, por ahí, y de ancho unos 70 o 80. Unos subterráneos interesantísimos, primera planta, segunda planta y bordillas. Eso fue, durante muchos años, la vivienda de los militares, capitanes, tenientes, comandantes, coronel. Me acuerdo que en mi infancia el coronel allí se llamaba Montojo. Tenía 11 o 12 hijos, conozco a uno de los hijos ya mayor. Ahí vivían los militares. Estaba acondicionado en viviendas, pisos de varias plantas. Tenían la planta baja, la primera planta y la bordilla. A mí, hijos de militares, me han contado, no puedo decir los nombres porque son gente conocida todavía en Toledo, y me lo cuentan a mí, pero yo no puedo desvelarlo. Me han contado sus experiencias. Uno de ellos, hijo de un señor militar que entonces era capitán en esa época y que daba clases en el Colegio de los Maristas y me daba clase a mí de química y física, yo le traía por la calle a la amargura al hombre porque yo era muy nervioso de niño, de joven, vamos, con 15 y 16 años, y siempre me decía, Ruiz, me va usted a matar. Está siempre revolviéndose. Vale. Y este hombre era una persona muy agradable y buen profesor. Y era capitán y trabajaba en la fábrica de armas, pero daba clases particulares. Clases en el colegio. Por las tardes iba. Todavía horario de mañana y tarde. Y tenía hijos, y uno de ellos le conocí yo. Y me contó. Vivían en las 2 plantas. La bordilla la tenían totalmente para jugar. Tenía 4 o 5 hijos. Y allí se juntaban ellos y los hijos de otros militares pues, a realizar sus fiestas. Él me decía que se iba a estudiar. Cuando no había nadie, se subía a la bordilla, estaba muy tranquila a estudiar. Y me comentaba cosas curiosas como, pues dice, estoy estudiando yo en la bordilla, sentado en una mesa camilla, en una silla.
y había una mecedora como de aquí a donde está este señor, más o menos a distancia, la orilla era grande. Y empieza la bordilla a moverse sola. Y se pega un buen rato como si alguien la estuviera balanceando. Me lo cuenta a mí en privado, con la cosa de que no digas no me da, porque a veces la gente que estoy loco y que es mentira, ¿no? La cosa se movía. Este señor capitán, que repito fue profesor mío, me contaba su hijo que le pasaban muchas cosas arriba, que un día el padre estaba muy mosqueado por los ruidos de arriba, por los ruidos que había, muchos ruidos. Y me cuenta que el padre un día, harto, enganchó la pistola, se subió a la bordilla, porque decía, como ve a alguien le pego un tiro. Por era del ruido que había permanentemente, cada X tiempo en la bordilla, como si hubiera algo o alguien. Pasos, ruido, la mecedora, el no sé qué. Y bueno, subió el padre y no vio nada, evidentemente, ni pegó tiro, afortunadamente. Tiene una historia muy peculiar. En los años, esta me la contó el hijo. Me contó cuando él era niño, porque este tendrá ahora ya unos 60, en los principios de los 50, finales de los 40, 50 y tanto, vienen destinados a la fábrica que arma un matrimonio, que vienen de una posesión africana en Marruecos española, ¿no? Poco antes de lo de Sidi Ifni o por ahí, ¿no? De todo juegos que hubo con Marruecos y tal. Y viene la familia que era el padre, que era un oficial del ejército, especialista en cuestiones de armas, su esposa, 2 hijas y un gran perro que tenía dogo enorme. Vale. Al poco tiempo de llegar, el dogo se muere de una infección que no conocen, después de que la traía de África. Al poco tiempo, no ha pasado mucho tiempo, se muere una de las hijas. Inmediatamente se le sigue casi la mujer y luego la otra hija. Investigan allí y tal. Bueno, el caso es que muerte porque no saben qué tipo de infección han cogido, qué ha pasado, que mueren. Él se ahorca en la bordilla. Pasado un tiempo se ahorca en la bordilla. Esto no sale en la prensa, menos en aquella época, y menos un militar totalmente cerrado. Está así de cargado el edificio. Voy a contar una más. Enrollo como las persianas. Quería implicar, si eran posibles, pues no paranormales, con el tema de la realidad de la conciencia, porque es muy importante, porque si no, que sabéis que se puede dar esos fenómenos. Si no, todas estas cosas que estoy contando, diría, ese tío, ¿por qué no se cuenta cuentos a los niños en los colegios y se gana un sueldo, no? Porque, pues, efectivamente, tenía que contar. Bueno, hace 5 años estoy en mi casa, trabajando. Domingo. Se me estropea el ordenador, se me pasa algo en el ordenador y estoy haciendo actas de exámenes, rellenando notas. Y tenían que salir publicadas esa tarde-noche para que el lunes por la mañana estuvieran a las 9 de la mañana publicadas en lo que se llama el Moodle o, bueno, en Internet. Pero no lo voy a terminar. Eran las 4 de la tarde, se me ha estropeado, no sé qué fue lo que pasó. ¿Y qué hago? Tengo que sacarlas, colgarlas esta noche para que mañana se publiquen a las 9 de la mañana y los alumnos tengan 48 horas, porque hay que dar un plazo de 48 horas para que puedan venir luego a reclamar o pedir la revisión del examen. Vale. Pues ya está. Cogí el coche y me fui a la fábrica de armas. Por la tarde. Está cerrada, total, a cal y canto, excepto en la puerta de Sabatini, que nada más la abres, a la derecha hay un chiringuito grande, una grande, donde hay, que debe ser como la cuarta parte de esta sala, un pequeño edificio, garita, pero grande, con mesa y tal, y ahí hay un monitor y hay un vigilante, se hubiera metido, siempre hay alguien allí. Entonces llamé, desde la puerta de Sabatini hay un timbre, y es que está allí, que está en Sabatini es esto, pues está como a 15 metros. Y salió el vigilante. Hola, hola. Me abre, paso, digo, voy al despacho a trabajar, que tengo que hacer unas cosas en nuestro ordenador, de nada, ningún problema. Pase, y pasó allí a la garita, al despachillo aquel, cojo hay una hoja en blanco,
con nombre, apellidos, DNI, hora de entrada y hora de salida. Esto lo escribí. Fernando Ruiz de la Puerta, hora de entrada, hora de salida no. Y la firma. Y me subí a mi despacho. Edificio cerrado, no había absolutamente nadie. Todos los pasillos, que son enormes, estaban a oscuras, con las luces estas de emergencia. Luces de emergencia de los pasillos. Se veía perfectamente. Hay una cada 5 o 6 metros, son pequeñas, pero se veía perfectamente. Abrí mi despacho y me metí la luz normal, me puse con el ordenador a trabajar, me pongo a trabajar. Llevo ya 15 minutos trabajando. Mi despacho, este es mi despacho, ahí está la puerta, el pasillo pasa por aquí, el pasillo puede tener 30 metros de largo. Con despachos a los lados. Termina, a la derecha hay una sala con sofás, donde se sientan los alumnos que van a revisar o hablar con los profesores, que están en diferentes despachos, y luego giras, hay otra pequeña sala, y luego hay otra sala, y luego otro pasillo que tira para un lado, otro para otro, largos. Y cuando yo estoy allí sentado, trabajando, un silencio absoluto, y escucho a un bebé llorar, con una buena rabieta. Un bebé como lloran los bebés, de estos de 6, 7 meses. No era un niño de 2 años, son llantos diferentes. Un bebé ahí, ¿quién se quedará? Y yo oía llorar. Y bueno, habrá venido con la madre, una compañera, una profesora, lo que sea. O sea, estaba haciendo alguna cosa en su despacho, se la ha metido allí. Y se ha puesto el bebé a llorar. Pero a mí me llamaba mucho la atención que no oía a la madre, que no había una persona que cogía al bebé en brazos y le hablaba, le decía, cariño, no sé qué, que no se oía nada. El bebé lloraba como si lo hubieran dejado solo, abandonado. Y seguía, así durante 10 minutos o más. Entonces dije, voy a ver qué pasa ahí, ¿quién será que te ve llorando? Y salí de mi despacho, fui todo el pasillo hacia adelante, y cuando ya estoy llegando al final, está la sala esa, que era un recoveco grande, de la cual salía otro pasillo. Antes de llegar digo, ¿dónde vas? Vas a llegar a un despacho, está un bebé llorando, vas a llamar a la puerta, las mujeres o la compañera o quien sea, me va a decir, este cotilla, ¿qué viene? Lo va a pensar, a lo mejor no por educación no me dice nada. No te metas donde no te llaman. Y me di la vuelta. Y seguí. El bebé lloró todavía un rato. Y luego ya, antes de irme yo, 10 minutos antes o por ahí, el bebé estaría llorando una media hora. Se cayó. Yo te hice mis cosas, me marché, cerré la puerta y salí a Sabatini, al jardín. Me fui al chiringuito a firmar mi salida y le digo al vigilante, ¿quién hay en Sabatini? Que he ido a un bebé llorar. Allí Sabatini, si lo conocéis, es un sitio aislado completamente, no hay chalet ni nada. Allí no se oye de un vecino de la casa de enfrente nada. Nada se oye allí, porque allí no llega el ruido ese. Yo estaba viendo a un bebé llorar constantemente. Y me dice el vigilante, dice, ¿no hay nadie en Sabatini? El único que ha estado 2 o 3 horas, 2 horas estuve, que ha estado allí en Sabatini ha sido usted. Digo, no es posible porque yo he oído a un bebé llorar. O sea, que estaría con la madre, con el padre o con lo que fuera. Digo, me dice la hoja de entrada, ¿a quién hay aquí escrito? Digo, yo, y nadie más. No hay nadie, ha estado usted solo. Vale. Hace 4 o 5 meses. 2 alumnos, alumno y alumna, de fiar, me explico. No tienen 19, 20, 21 años, se habían fumado porro, estaban esperando en el pasillo. Esta chica, estas 2 personas son personas, ella tiene alrededor de 40 años y él tiene 40 y muchos. Entraron en la universidad por mayores de 25 años, para hacer la carrera esta, y ese día me dijeron,
Y me dijeron, nos pasó hace unos días, vinieron a buscarme después, a buscarme a mi despacho para contármelo. Dice, era un viernes, en febrero, era de noche, las 7 de la tarde, o sea, en febrero totalmente oscuro. Estábamos esperando al profesor tal. Me dice, no había nadie en ningún despacho de los pasillos. Estaban todos los despachos apagados. Apagados. Todos. Y el nuestro, donde íbamos a ir, el profesor no había venido. Y estábamos Juan y yo. Bueno, me he dicho el nombre porque voy a decir Juan y Almudena. No sabéis quiénes son y lo vais a identificar nunca. Juan y Almudena. Estábamos ahí sentados, esperando. Porque estaban haciendo un trabajo en conjunto los dos y iban a presentar. Cuando me dice Almudena, le miro a Juan Pedro y le digo, oye, porque ellos ya conocían la historia, que en una ruta que les hice nocturna por Toledo, lo conté. Hacía ya un par de años, eso se lo conté a ellos hace un par de años. Y esto sucedió ahora, en febrero del 17. Y entonces le mira a Almudena y le dice, oye, ¿estás oyendo lo que yo estoy oyendo? Me dice, no había nadie en el edificio, en la zona esa. Un viernes de febrero a las 7 de la tarde no queda nadie allí. Más que los fantasmas, por decirlo de alguna manera. Y le dice Juan Pedro, dice, sí, estoy oyendo a un bebé llorar. Peculiar. De estas cosas podía estar hablando horas. Dice, mira, hemos empezado, señorita concejala, un cuarto de hora más tarde, ¿no? Este señor quiere hacer una mesa redonda. Traigo otra historia, 2 casos nada más. La voy a colocar rápidamente, porque ya hemos metido aquí la psicofonía y unas fotos. La fábrica de armas, por ejemplo, es inagotable. San Pedro Mártir es inagotable. Esto que voy a contar son 10 minutos. En el año tenía 40.000 historias aquí más, pero bueno, me enrollo como las persianas y pasa después. Bueno, y eso que he ido deprisa y se me ha trabado la lengua de vez en cuando y esas cosas, pero era por saber, como dispones de poco tiempo, yo me imagino que la gente quiere escuchar esto y cada vez más, porque son temas que atraen mucho. ¿Por qué atraen tanto? Bueno, no me enrollo. Vamos al caso este, voy a empezar a enrollarme ahora otra vez. En el año 1989 se celebra en Toledo un congreso que organiza un amigo mío y yo, los dos juntos, Juan Blázquez Miguel, que era historiador, y ha publicado un montón de libros sobre Inquisición, y yo le conocía y organizamos el primer congreso de Toledo mágico y heterodoxo, 1989, que se celebró en el salón de actos de lo que entonces era la Caja Toledo, en la calle Ocaña. Vinieron hasta gente de la Casa Real al congreso y había unas 600 personas, todo lleno a tope, con muchas anécdotas que no es el momento de contar. Bueno, en ese congreso conozco a un matrimonio, voy a ir rápido, de las aventuras de estos. Me dicen que viven en una casa del casco, que ahora vamos a ver unas fotos. La casa está en ruina ahora, ya. Ellos vivían en la casa bien. En la casa solamente vivían ellos y una señora mayor que daba al otro lado. Estaba enfrente de la San Juan de la Penitencia, pegada a la bajada de la Cuesta de la Prensa y muy cerca de San Lucas, prácticamente pegado. Era una casa muy peculiar. Y dice que se mudaron de Toledo, y era médico. Trabajaba en el Virgen de la Salud y él era funcionario de tráfico, de la jefatura de oficina de tráfico, ¿no? Es decir, ambos dos tenían una formación más o menos que no era fácil engañarles. Bueno, me cuentan que cuando se vinieron a Toledo, ella se vino destinada aquí, o él o lo que fuera, y el otro se vino por lo que entonces se llamaba derecho consorte, de acompañar al marido, que tenía diferente trabajo y diferente destino. Y se los trasladaban a los dos, uno a su sitio y el otro al otro. Y nada más entrar en la casa, notamos
una cosa muy curiosa. Nunca, estando acompañado de su mujer o estando solo uno de ellos, nunca se sentían solos. Siempre tenían la sensación de que había alguien con ellos en la casa. Era una sensación continua. Bueno, eso alguna vez lo hemos tenido. Pueden ser chorradas de cuestiones auditivas. Bueno, eso muchas cosas no tiene. Pero esto no era una cosa que estaban allí constantemente con la sensación de que estaban acompañados. Bueno. Les pasó así de cosas. Cuento 3 nada más, para pasar directamente a la psicofonía. Porque si no, con la casa esta vamos a estar otra media hora. Me dicen, una noche estábamos en la cama, era verano, teníamos todas las casas la ventana de la casa abierta. Estoy hablando del año 1900, cuando ellos viven y ocurren esta cosa, 1985-86. En el 89 ya se habían mudado y la casa se cerró. Bueno, dice, estamos una noche durmiendo con todas las ventanas abiertas y hablando en la cama con todo apagado. Y en la puerta del dormitorio abierta había un pasillo y había una lucecita que era como una casa de estas de alquiler que habían venido, muy pobre. Era el cable, era el casquillo y la bombilla, no había más en el pasillo. Le daban la luz, se encendía, se apagaba, normal y corriente. Estábamos en la cama y se veía, cuando se encendía la bombilla se veía desde la cama. Cuando me dice mi mujer, dice, mira, se ha encendido la bombilla. Bueno, eso no es nada extraño, puede ser un mal contacto. No era un mal contacto. Se había encendido la bombilla. Como veis, aquellas lucecitas rojas de la cámara que hay allí, la brasa de un cigarrillo, como eso. Y dice, sí, la vimos y estuvo así un rato. Y nosotros, ¿y eso qué será? Mal contacto. Y si de golpe y porrazo empieza a hacerse más grande, más potente, ilumina más, hasta que se entiende a lo bestia, ilumina todo el pasillo y parte del dormitorio que entraba la luz. Nos quedamos pasmados. Y dice, llega a un máximo y empieza otra vez a disminuir, hasta que se queda otra vez como esa lucecita, está unos segundos más y ¡pam!, desaparece. Miramos los enchufes, no había ni mal contacto, lo intentamos hacer, no había pasado nada. Dice, la cosa del proceso este duró 7-8 minutos. Lo que aparece, se enciende y se va, 7-8 minutos. Otro día, de verano, en esa época, dice, estamos en la casa y durmiendo ya, nos hemos acostado, estamos charlando, y de pronto le digo a mi mujer, dice, oye, qué mal huele. Qué olor tan pestilente. Qué extraño. Muy típico en casas encantadas, ¿eh? Es el cambio de olor. Puede ser bueno, aromático, pero normalmente es pestilente. Y me dijo esto, dice, le digo yo a mi mujer, ¿has sacado la basura? Dice, sí. Pues entonces, ya está. Se habrá caído algo del cubo y está allí, que está podrido y está dando olor. Se levantan, van al fregadero, abren, estaba el cubo vacío y alrededor limpio, nada. Entonces piensan que esto ha sido porque viene de las cañerías, de los desagües del lavabo o del baño, de la cocina y tal, que muchas veces se ensucian, se pudre el arco ahí dentro, ¿no? Metimos las narices en todos estos y no olía nada. Pues ya está, de la calle. Cada era verano, ventanas abiertas, asomamos por todas las ventanas y no huele en ningún lado. Entonces se acercan a la zona cuando vuelven, ya porque no encuentran olor por ningún lado, huele a la zona donde estaba la luz esa, que había un pequeño recodo de hueco de escalera. Dice, y ahí estaba el olor. De ahí salía la fuente del olor. Ahí era donde, como si estuviera allí la suciedad, algo podrido, estaba allí. O sea, no había nada, pero de ahí salía el olor. Dice, bueno, lo más increíble es que, tal como está el olor metido hasta el fondo en la casa, de golpe y porrazo, ¡pam!, desaparece. Y no queda ni rastro del olor.
inmediatamente. Vosotros sabéis que cuando huele mal, por mucho que saque lo que huele mal, queda un olor en la casa o en el sitio durante un tiempo. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, y tienes que ventilar, por supuesto. Otro día, 2 cosas más, y ya pasamos a la psicofonía. Me van a echar del pueblo mío hoy. Lo siento. Bueno, se clausura el congreso a las 12, ¿no? La jornada, ¿no? Me quedan 10 minutos. ¿Vale? Bien. Que merece la pena contarlo. Y ella se marcha a un congreso a Sevilla. No, eso es después. Ella está de guardia en el Virgen de la Salud trabajando esa noche. Él se acuesta y se levanta por la mañana temprano. Y cuando va, ella se llega del hospital, se mete en la cama, se duerme, él no la despierta, se levanta, se va, se hace sus cosas a las 8 de la mañana, a las 7:30 de la madrugada o lo que sea, 7 de la mañana. Y le deja en la repisa una notita a la mujer, le dice: cuando despiertes, me llamas por teléfono y comemos juntos. Y le firma: tu ratoncito. Vale. Menos mal que no le puso tu Doberman. Le puso ratoncito. Y se fue. A la mañana siguiente, bueno, ya pasan las horas, la mujer se levanta, se va. No ve la nota. Le llama por teléfono, va a quedan para comer, se van de por la tarde de compra y a la noche vuelve. Cuando llega a la casa, él se ha olvidado de la nota, la otra no la ha visto, se va a la repisa, que es donde había dejado la nota, y deja la cartera, las llaves, como hago yo cuando llego a mi casa, las dejo ahí en un rinconcito, en una caja, y tal, para no volverme loco el día siguiente buscando las cosas, que suele ser lo que normalmente me pasa. Y lo dejo por allí, bueno, lo deja allí, y entonces se da cuenta, ve la nota, y la ve así como a esta distancia, y nota que hay algo encima de la nota puesto. Se acerca, mira, y lo que hay es un ratón. Es un ratón muerto. Bueno, dentro del cálculo de probabilidades es muy fácil. Mira por qué casualidad. Llega el ratón y se muere encima de la nota porque ha comido veneno o ha comido algo, o lo que sea, y ha palmado justo encima de la nota. No. El ratón no era un ratón recién muerto. Era un ratón momificado, seco. ¿Sabéis? ¿Habéis visto alguna vez un gato momificado por ahí tirado por los caminos que se momifican, no se pudren, o en las casas abandonadas, y están secos, completamente secos? Pues estaba completamente como si fuera de cartón. Se quedó flipado. Y un día ella se marcha a un congreso y coge, y él se marcha a tomar una cerveza con un amigo. Vivía al lado de San Justo, otro estaba de San Justo. Dice: ya volví a las 10:30 a casa, estaba yo solo, abrí la puerta y me dice, y te aviso, me tomé una caña, solo una caña, Ahora no bebía él normalmente. Dice: entro, abro la puerta, entro y meto la mano y doy la luz. Dice: en las décimas de segundo que dura el contacto de dar la luz hasta que la luz se hace fuerte, pues, normal, hay unas décimas de segundo, que es la ráfaga que nosotros no percibimos porque nuestros ojos no son capaces de percibirlo, pero es unas ráfagas del enganche de la luz. En esas ráfagas, en eso, nada más duré, lo vi décimas de segundo, había un tío allí. Claro, el tío se quedó impresionado. Lo vio décimas de segundo, no vio más. Bueno, se marcharon de allí. Nosotros teníamos una tertulia, he prometido 10 minutos y quedan 5. Me estás mirando con mala cara. Lo siento. Teníamos una tertulia que organizábamos allí en el Temple, que está pegado en la Plaza del Seco, y aparcábamos allí en esa zona. Un sábado en la casa se quedó abandonada, estaba siempre cerrada, una puerta medio rota con una cadena de hierro y tal. Y siempre pasábamos por allí. Mi amigo Juan Ramón, que le vais a oír, la voz se oye muy mal,
Y yo íbamos a la tertulia a las 4 del sábado. Cuando llegamos allí, porque los coches, el suyo y el mío, bajamos, pasamos por la puerta, el camino del templo. Digo, no, la puerta la han tirado y se puede entrar en la casa. ¿Vamos a entrar? Dice, no, vete a la tertulia que me voy a mi casa yo. Me marché, se presentó a la media hora la tertulia con una cinta de cassette pequeña, virgen, era un cassette pequeño y la cinta pequeña. Virgen, todo presentado y tal. Estuvimos en la tertulia estábamos unos 9 o 10 personas, la gente que había no era ninguna banda de pirados, estaba José Miguel de Prada Pur, Premio Nacional de Arquitectura de España, o sea, había gente muy seria, desde el punto de vista de decir que no eran 4 venados. A lo mejor el único venado que había era yo, pero bueno, en general, los que estaban conmigo no eran ningún venado. Termina la tertulia, febrero también, curioso. Salimos toda la tertulia a hacer una psicofonía. Rodeamos el edificio en cada esquina. Si este es el edificio, uno se pone aquí, otro aquí, éramos 9, rodeamos, nos veíamos para detectar si en las casas de alrededor, que prácticamente no hay casas allí, alguien desde una ventana o desde la cocina de la casa chillaba a la mujer o hacía cualquier cosa o lo que sea, ¿no? Bueno, pues nos estuvimos allí ya a las 9 de la noche. Estuvimos media hora. Entró Juan Ramón con el aparatito, con Ana, no con tertulia. Bajó las escaleras, le daba miedo porque estaba oscura, se iba con una linterna y la casa estaba mal, al abrir las fotos. Y dejaron la cinta, se subieron, se lo colocaron. A la media hora lo recogí. Bajó él y ya le dije yo, Juan Ramón, han pasado ya los 30 minutos. Y no habían pasado 30 minutos, habían pasado 29. El caso es que la cinta no se había terminado de grabar. Y cuando baja, se van a oír sus pasos. Pa, pa, pa. Y que va hablando con Ana y comentando cosas. Recoge la cinta y cada mochuelo a su olivo. José Miguel se marchó a Madrid, el otro se marchó también a Madrid, porque en la tertulia había bastante gente de Madrid. Y yo me fui a mi casa. Y a las 12 de la noche me llama Juan Ramón y me dice, mira, he escuchado la cinta, no se oye nada, más que lo que hemos comentado, las campanas de San Andrés que se han grabado, que sonaron a las 9, y uno que había pasado con una moto. Y me dice... Pero cuando yo la he puesto al final, que ya se nos oye Ana y yo hablando, oímos un grupo de mujeres gritando como locas, ahí se lo conseguimos oír bien, cerdos, monstruos, asesinos, fascistas. En el programa de La Rosa de los Vientos con Cebrián y tal, Callejo, Jesús Callejo, la comentan y luego al final soy un poco sus voces que las mandé para que las pusieran en la radio, ¿no? La escucharon, la comentan y hablan de que era la guerra civil. Sí, era la guerra civil, pero no de los que comentan ellos, de los que estaban tirando tiros a la Alcázar, sino que tiempo después, 2 años tardé en descubrir qué había pasado en esa casa. Y lo que pasó es interesantísimo. Jonathan, tú eres el maestro. Pones primero los restos de la casa, ¿cómo era? Estas fotos son de hace 7, 8 años, cuando ya está el edificio en ruinas, ¿eh? Pero que es que impresionante cómo era la casa. Mira qué maravilla. Y ya estaba en ruinas, cuando ellos vivían no estaba así. Ya no existe, ahora hay apartamentos y una oficina de estadística. Ya puede pasar. Otra vista, ahí se ve una de las cuevas que había, que todavía se conservan, han hecho un garaje y conservan las cuevas. No las han tocado, las he visto yo. ¿Sabes quién te las puede enseñar? ¿Tiene la llave? Hoy tiene su coche ahí. Este que es profesor de fisioterapia, José Manuel. Tiene la llave. Mirad las cuevas. Pasa. Típico de Toledo. Esa es la casa, ahí fue donde entró. No sé si se verá, ya no he vivido más, ¿no? A ver, pasa la siguiente. Ya no hay más.
Bueno, pues ahí hay otra que la puerta estaba aquí, bajan, había ventana y tal, y había muebles. Había muebles. Y en un aparador, una especie de aparador, pusieron la cinta, ¿no? Vamos a poner la cinta. Hijo de Juan Ramón, está muy fuerte, ¿eh? Monstruos. No sé, un ratón o algo. Ya tiene mucho ruido por el altavoz y por el otro de aquí. Yo con una... Yo por mí, pero yo quiero que la gente... Estos chicos que hacen las mesas. Venga. Vamos a ver. El final es muy simple. Me costó 2 años descubrirlo. Trata lo siguiente. En esa época vivía en esa casa, durante muchos años, esa casa era una trapería, que vivía una señora llamada Julia, que ha vivido allí hasta el año 70 y tantos, que murió lo que era la señora de la casa, Julia la trapera. Allí los niños en los años 40, 50 y 60 llevaban cartones, los daban 10 céntimos, 2 perras gordas, para sus cosas. Bueno, pues un día conozco al nieto de Julia. La mujer ya había muerto. Y digo, háblame de esa casa, porque esa casa, tú has sido de tu abuela. Dice, sí. En esta casa he vivido yo de pequeño. Vivía mi abuelo, mi abuela, Julia, estaba mi madre y mis 2 tías, hermanas de ella. Y digo, ¿y hombres o algo y tal? Y dice, no, había uno que murió en la guerra. Este era miliciano y estaba tirado tiros al Alcázar cuando era serio. Y entonces, bueno, pues entran las tropas de Franco, porque entran primero las tropas moras que van corriendo para arriba, y los milicianos que están por ahí se tiran, bajan todos hacia el río, a la zona del Piano, de la zona de esto de ¿cómo se llama? La bajada al barco y tal. Y se ahogaron mucho porque se metieron allí, es peligrosísimo esa zona del río, para subir por la zona del Bú, y hasta Mora, venía aquí a Mora precisamente, vinieron para Mora, con camiones, que tenían aparcados, montados puestos en otro sitio. Bueno, y se ahogó mucha gente allí. Este chico, que me dijo que tenía unos 24 o 25 años, en ese momento, no se muere, se va y se baja porque le pilla de camino y se mete en su casa y se esconde. Al día siguiente, alguien que la ha visto, le denuncia. Se presenta un piquete de tropas, se lo llevan con otros más en un camión y lo fusilan en el cementerio. A esa edad es una muerte, fusilados por la espalda, que no eres consciente de la muerte. Eso es lo que queremos hablar en un momento, si quieren. Sale y vuelve a su casa, pero ya no en cuerpo físico, y se instala allí. Y allí ha estado años y años y años y años, curiosamente. Y esos son de los muchos casos que suceden en las casas encantadas, de mucha gente que hay, que a la muerte no ha visto la luz, o no la han cogido, o no se han atrevido, y se quedan en estos planos, o bien porque están despistados. El problema son los niños. No lo voy a contar, porque no da tiempo y además me mata. No lo voy a contar, tranquilo. Pero hay un hospital que fue hospicio y las aventuras de los niños son impresionantes. Ahora.
Bueno, es otra historia. Perdonadme, me he pasado. Bueno, creo que ibais a hacer una mesa redonda. Yo creo que... Ah, tú no me preguntas, vale. Dime. Ah, claro, verdad, no he contado eso, sí, perdona. Cuando le fusilan, viene otra persona y le dicen, a tu hijo le han fusilado. Está la madre y las hermanas, las hijas. ¿Cómo reaccionan? Y además con un sentimiento muy fuerte, emocional muy fuerte. Por eso queda grabado ahí lo que llaman los teósofos el registro acásico. ¿Y qué dice? ¿Qué va a decir? ¡Hala, qué guapo, qué maravilla! ¿Qué? Cerdos, asesinos, monstruos, fascistas. Es lo que dicen. No van a decir otra cosa. Es lo que les sale. Y eso, como dicen, yo los registros acásicos son una cosa en la que no creo mucho. Porque es muy esotérico. No creo mucho en ese tipo de cosas. Pero bueno, sí creo en otros tipos de cosas, pero hay una cosa clara, mirad. Bueno, ya te he contestado. Porque me enrollo y pues nos dan las 12. ¿Alguna pregunta más? Niña, ¿estás aquí? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto? ¿Qué? ¿19? No me lo creo. ¿29? Pues si parece que tienes 16, 17 años. Bueno, hija, enhorabuena. ¿No te ha dado miedo? Bueno, me alegro. ¿Alguien ha sentido miedo? Nadie, me alegro.